Bienvenidas y bienvenidos a Abeja Rebelde Podcast, un espacio para cuestionar lo que nos han dicho sobre las abejas, la apicultura y todo lo que nos rodea. Tómate un tiempo para reflexionar, criticar y revolucionar. Esto es Apicultura Rebelde. Ni todo lo que vuela es libre, ni todo lo que hacemos tiene sentido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Abeja Rebelde Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga querida de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Ella es Marianela Islas. Este, mm, em, Trabaja en agroecología, en biopreparados, en apicultura. Es parte de RANRA, de la Red Argentina de Apicultura Natural Regenerativa. Trabaja en apicultura por apicultores, ya nos contará de qué se trata. Y es docente de algo que a mí siempre, desde que conocí el concepto, me llamó poderosamente la atención y me parece muy potente, de un CEPT, de un Centro de Educación para la Producción Total, o Centro Educativo para la Producción Total, si no me equivoco. Entonces, bueno, ella trabaja con familias apicultoras asociadas a o vinculadas a este centro de educación en Miranda, en la provincia de Buenos Aires, y la quisimos invitar para que nos contara un poquito de su experiencia, de su trabajo, de qué es apicultura por apicultores, qué es el CEPT, cómo se vincula este movimiento con el Centro Educativo para la Producción Total. En fin, Marianela, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Acá Hola, estamos hola. compartiendo. Muy bien. Em, Como nuestros auditores y auditoras habituales ya saben, cada una vive en el campo, en lugares muy retirados, unos más aislados que otros, entonces pasa que por ahí se queda pegada la imagen, que por ahí se corta el audio en algún momento, pero es lo que tiene vivir en el campo, en la ruralidad. Así que bueno, muchos de nuestros oyentes también viven en la ruralidad y estarán acostumbrados. Así que saludo también a Juanpi. ¿Cómo estás, Juanpi? Yo un poco cansado, pero súper bien. Me he emocionado igual de estar aquí en el capítulo. Estuve casi en la frontera con Argentina. Ahí me pegué unas vueltas. Vi un par de colmenas por ahí de una vecina que fue como de hecho quien me inició en la apicultura en teoría, a la que le compré mi primera colmena que se mudó de Río Pueblo para arriba. Y eso, tuve como esa mirada entre medio de escarchas, porque está muy helado por estos lados. -2 tengo yo acá ya. Hace frío, hace Sí, frío. hace frío, loco. Hoy acá fue el primer día que el hielo duró de mañana a noche sin derretirse. Sí. Mm. Se atrasaron las heladas, las lluvias siguen atrasadas, todavía no pasa nada. Eh, a ver a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuánto tiempo, cuántos miles de años nos va a llevar la reconfiguración climática hasta llegar al nuevo equilibrio que no veremos por lo menos en estos cuerpos? No les dije dónde estaba yo, pero en este momento estoy en Miranda, también -4 grados, que para lo que es nuestra zona es bastante. Y ahora en este momento me da 3 grados y bajando a -3. Así que estamos también, si bien estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, estamos atravesados por estas heladas extremas para nuestra zona. Sí, yo Me estoy imagino. así porque tengo dos estufas prendidas y estoy al lado de una. Eh, Marianela, cuéntanos, cuéntale por favor a quienes nos escuchan hoy, no sé qué prefieres, primero, ¿qué es apicultura por apicultores? ¿Qué significa? ¿Cuál es este concepto? ¿Qué nos trae este concepto? ¿Y qué es? ¿Y cómo trabaja y a qué se dedica el CEPT? Uh-huh. Bueno, empezamos por apicultura por apicultores. ¿Cómo nace?
En realidad, bueno, el punto de partida es que yo vengo de una apicultura convencional, paquete tecnológico, hice una tecnicatura universitaria en producción apícola con todo ese paquete, tuve gran parte de mi trayectoria en apicultura con todo ese paquete, y bueno, de repente me encuentro en el CEP, que son Centros Educativos para la Producción Total, donde además de ser docentes, nosotros somos promotores comunitarios, y en mi caso me tocaba trabajar en la promoción de la producción apícola. Después de unos casi 20 años de que veía que esto que había aprendido y que había practicado, desde mi punto de vista, había fracasado. Y el CEP, que son Centros Educativos para la Producción Total, que es educación por alternancia, que nos encontramos en el medio rural, con familias rurales, la mayoría trabajadores rurales que no son propietarios de la tierra, siempre ha trabajado en la promoción de la apicultura. Entonces era como una responsabilidad muy grande para mí sostener este proyecto, pero también tenía una contradicción muy grande de que lo que al menos sabía hasta ese momento no respondía principalmente a la agroecología, que era uno de los pilares que el CEP proponía trabajar a todo el equipo docente. Así que de ahí empezaron un montón de preguntas, un montón de inquietudes, y decir, bueno, ¿cómo podemos abordar esto? De ahí conocí la metodología campesino a campesino y dije, bueno, esta puede ser nuestra forma, nuestras prácticas, recuperar saberes, entender el aprendizaje como una construcción colectiva y no desde un punto de vista de que uno aporta el saber y lo deposita en otro, sino, bueno, cómo construirlo y demás. Así que ese fue el eje de la propuesta de apicultura por apicultores. Si nos preguntábamos qué apicultura íbamos a practicar, no sabíamos, porque no sabíamos como para dónde salir, pero sí al menos nos empezamos a hacer preguntas y a indagar, bueno, además de la que conocemos, ¿qué otro tipo de apiculturas hay? Y ahí fue que en esa pregunta nos encontramos con la Escuela de Apicultura Natural Regenerativa de Chile, intercambiamos correos, pudimos encontrarnos acá en Argentina con Manu, poder hacer la formación, intercambiar y bueno, y empezar a transitarnos nuestro espacio o la construcción de lo que hoy es apicultura por apicultores, ya con una técnica que tenía años de práctica, que tiene principios, que está pensando no solo en la apicultura, sino que mira más allá de la producción apícola y bueno, de todos los tipos de apicultura que fuimos conociendo, que existían, que no las conocíamos, bueno, encontramos en la apicultura natural regenerativa algo que podíamos llegar a practicar en nuestro territorio y a su vez construir juntos con todo el saber que tienen los apicultores y las apicultoras, que es enorme, enorme. Tú interrúmpeme nomás, Juanpi, cuando te surja algo. Lo que pasa es que escuchando a Manuela me vinieron tres preguntas, o dos preguntas y una reflexión. Em, la primera es esto del movimiento de campesino a campesino, ¿no? Que mencionas. Me pregunto si por ahí hay algún lugar donde averiguar si es que es una metodología más o menos específica. La verdad es que desconozco. Eso me lleva a pensar también en el concepto de apicultura por apicultores, que me parece muy interesante porque muchas veces pasa en algunos países que hay una apicultura que en lugar de ser por apicultores es llevada a cabo, materializada por apicultores, pero lo que reciben es una bajada de línea que viene de instituciones que por ahí no hay productores ahí, ¿no? Entonces te llega una bajada de línea técnica, y esa bajada técnica de línea viene muchas veces de personas o instituciones que no tienen productores o que no tienen la experiencia de la producción, de tener las manos puestas ahí enguantadas y metidas en la colmena, con el calor, con la abeja que te pica. Entonces hay una cierta distancia entre lo que es la producción, la realidad práctica, y por ahí lo que te aterriza desde la academia o desde las instituciones estatales. Y muchas veces esa distancia puede ser abismal, ¿no? Sí, 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 sí. Vos sabés que, no me acuerdo, el otro día escuchaba y me pareció muy claro el concepto, como siempre, de Galeano, que,
que dice en un fragmento, si miramos desde arriba son todos enanos, si miramos desde abajo son todos altos y enormes, y de alguna manera nos invita a recuperar la horizontalidad. Entonces lo que estamos tratando de construir es eso, decir, bueno, es acá, sí, con el aporte de todos, de todos los pilares, pero la posta está acá, como lo que pasa en la realidad, lo que sucede cuando vas al campo, las problemáticas, los tiempos, si llovió, si no pudiste entrar, si acá en nuestra zona es una zona donde los campos suelen estar bajo agua, entonces de repente para ir a ver un apiario tenés que cruzar 2 potreros bajo el agua y ir con las botas, ir con todo lo que tenés que llevar, al menos llevábamos en la práctica anterior, cada vez que teníamos que alimentar, que era cruzar 2 potreros bajo el agua, con bidones y demás. Entonces una cosa es lo que nos proponen hacer y otra cosa es la realidad y las posibilidades también, pensando en la propuesta de que cada vez nos invitan a usar más insumos y cada vez te invitan a decir, bueno, tomar más deuda, sea con una cooperativa o sea con alguna organización intermedia, que puede ser empresa, banco, lo que sea. Entonces de repente te encontrás con familias endeudadas para poder cumplir con esa práctica, más allá de lo que implica llevar la producción en sí misma en esta zona, muchas veces bajo el agua también. Tú mencionaste que observabas tras 20 años tras haber aprendido este enfoque más convencional, lo observabas como un enfoque fracasado. En qué se traducía ese fracaso? ¿Qué era lo que observabas? Yo lo primero que observé que siempre los responsables eran los apicultores, ¿viste? Siempre no, porque los apicultores no hacen esto, no, porque, ¿viste? Y no les gusta reunirse, no les gusta encontrarse, son individualistas. Y yo digo, pero de repente, a mí me pasó que tuve un bache ahí, ¿viste? Trabajé un tiempo, después trabajé de otra cosa y después volví a trabajar en el INTA ya con un proyecto de valor agregado, una investigación sobre propóleo, y de repente escuchaba como esas quejas, ¿viste? Los apicultores no participan, no se quieren involucrar, que al final no sabes cómo curan, que no quieren hacer muestreo. Siempre la responsabilidad era de los productores o de las productoras. Y nunca se hacía una mirada de decir, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Será que estas prácticas están alejadas de la realidad? Hice como esas preguntas, esas invitaciones. Bueno, también en el CEP y en la forma de trabajo del CEP y de todo el movimiento CEP, encontré esta horizontalidad de decir, bueno, esto lo construimos entre todos. Y bueno, pero principalmente era eso, ¿viste? Claro, yo digo, ¿cómo? Son los que ponen el capital, son los que ponen su trabajo. La mayoría no son propietarios de la tierra, o sea que la mayoría de los productores apícolas, al menos de nuestra zona, viven de la apicultura o tienen algún otro trabajo y la producción apícola, o sea que la atienden en cuanto pueden, tienen que viajar del pueblo un montón de kilómetros para recorrer sus apiarios y de repente la culpa es de ellos. Era como mucho, mucho. Eso y lo otro es la dependencia de insumos. La dependencia de insumos. Eso fue otro factor, ¿viste? Endeudados con la organización que los nucleara, que decía, sí, te financio el azúcar, sí, te financio el tambor, y bueno, cuando llegaba al final de la temporada, ¿cuántos tambores le significaba al productor pagar todos esos insumos? Y de ahí las quejas en los galpones. Todos se quejaban. Y yo tengo que promocionar algo que es una queja, y que hasta yo misma había dejado, que el ciático, que los números, que el viaje, que el agua. Era difícil, pero estuvo bueno entrar en esa contradicción porque, bueno, he podido descubrir y amigarme nuevamente con la apicultura. Que no es un dato menor. Y desde ahí, desde ese fracaso, ¿cómo lo han ido abordando para como transformarlo? Mira, yo estaba con todas estas preguntas y a todo el mundo le iba consultando, bueno, ¿qué hacemos y qué no hacemos? Y una persona que yo considero muy sabia, que es de nuestra comunidad, Manu, vos lo conocés, a José,
estuvimos en su casa. Claro, claro, Entonces, claro. cuando entro en contradicciones, Gran así, o en anfitrión. duda, ¿viste? Lo voy a visitar, lo voy a visitar. Digo, José, ¿está para unos mates? Sí, entonces le pregunto a él y me dice, ¿y vos lo estás diciendo? Lo tenés que encarar con las familias y con los productores. Así que fui a visitar a varios productores de acá de la zona y convoqué un primer encuentro, incluso invité a compañeros míos de la facultad, que son técnicos y que tenían sus colmenas, invité al referente del INTA acá de la zona, que también es amigo y conocido, y hemos trabajado juntos, y tuvimos una primera reunión picante, 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 picantísima, donde yo lo único que hice fue abrir la reunión diciendo, bueno, que además de la apicultura que conocemos, hay otras, si las conocían y cómo estábamos hoy. Eso fue el disparador. Y ahí empezó, pero fue dura, fue dura. Lo puedo imaginar. Divertida. Yo escuché, solo hasta que escuché una frase de un compañero mío de la facultad, que dijo, es que nosotros tenemos que alimentar al mundo. Y ahí dije, no, basta. Bueno, hasta acá llegó mi no participación. Mm. Y bueno, y ahí entré y me fui a la Revolución Verde y me fui a un montón de cosas que más allá de la apicultura y todo lo que nos pasó en nuestros territorios con ese cuento de que tenemos que alimentar al mundo. Y ahí fue como, puff, bomba. Y bueno, y quedamos los que quedamos, haciéndonos preguntas y continuando con las prácticas. Claro, es interesante eso, porque para Argentina el agronegocio es como para Chile la industria forestal, ¿no? Mm. Un reventón del territorio completo de un país que es un continente, con este argumento de que hay que alimentar el mundo, cuando en realidad lo que había que hacer era llenar los bolsillos de plata a grandes acumuladores de capital, sin importar los costos ni ambientales ni sociales. Yo Mm. siempre tengo muy grabado a fuego en la memoria el año 2001, la gran crisis argentina, una de las últimas grandes crisis argentinas, en que la gente se estaba muriendo de hambre en la calle, y mientras la gente se moría de hambre en la calle, Argentina producía comida para 300 millones de personas. Y los argentinos, que son 45 millones, estaban muriendo de hambre, no tenían que comer. O sea, Y lo que pasa hoy, hace claro, un rato, claro. hace un rato escuchaba que es información oficial, o sea, la información del gobierno de la nación. 6 de cada 10 argentinos están en situación de calle en Argentina. Y es una investigación, te lo digo así, del Ministerio de Capital Humano, le llaman ahora. No es Ujú. una investigación privada, particular, no la hizo ninguna universidad, ninguna consultora privada. El mismo Ministerio de Capital Humano de la Nación está reconociendo que en nuestro país, donde si hay algo que sobra es territorio, sobran propiedades y sobran alimentos, 6 de cada 10 argentinos están en situación de calle. Hace un ratito estaba como, ¿qué pasa? Bueno, se van a encargar de presentarlo como algo bueno, ¿no? Seguramente. No. Miren qué bien, miren qué bien que estamos. Son solo 6 cada 10. Podrían ser 10 de 10. Ya va a pasar. Mm, Claro, claro, claro. Sí. mm. Es un mal necesario para llegar a quién sabe dónde. Ya sabemos cómo termina esto. Sí, 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 la verdad. Es interesante. Yo he podido observar mucho este tema en particular. Creo que es muy sensible. Antes de preguntarte por más o menos por el proceso, por cómo van, qué han hecho, qué han implementado Ujú, y cómo, que eso también es interesante hablar. ujú, El tema de los insumos, ¿no? Que en algún momento me preguntaban en alguna conversa, en alguna charla, pero ¿qué es esto, el paquete tecnológico? No, claro, es todo este paquete, ¿no? Este pack de insumos, de la torta proteica, del multivitamínico, del jarabe de esto y del a ver, otro, de la mitraz, de qué sé yo, todo el conjunto de elementos que no producimos, que no elaboramos normalmente, que tenemos que comprar, que tiene un costo que no es poco, y que se supone que es necesario para poder llevar a cabo una producción profesional. Es decir, Mm. parece ser que mientras más
porquerías compras, mientras más amplio es tu paquete tecnológico, más profesional eres, ¿no? Independientemente de cómo te vaya después. Y luego una cosa es cómo te va en términos de lo que produces, ¿no? Tantos kilos por colmena, vale. Pero si te pones a descontar cuánto te costó producir ese kilo, y luego te pones a pensar en cuál es la calidad de ese kilo, porque cuántas cosas le pusiste, cuánto de lo que tú le pusiste se traspasa a la miel, o sea, cuál es el valor real en términos de calidad de ese kilo, empieza a dejar de hacer sentido un poquito el cálculo. Em, yo creo que este patrón del uso indiscriminado de insumos en la producción apícola, que es parte del fenómeno de toda la agricultura, el uso indiscriminado de insumos en la agricultura, lo que provoca finalmente es que la apicultura termine siendo, entre comillas, rentable solo si es que tienes una gran cantidad de colmenas y además de producir miel polinizas, obviamente, porque es tan baja la rentabilidad por colmena que necesitas multiplicarla por muchos cientos como para que finalmente te puedas armar un sueldo, puedas sostener a tu familia. Entonces hay un modelo de producción que es caro, por lo tanto necesitas un gran volumen para poder rentabilizar, eh, y se nos vende como el único que existe. Está este argumento de es que tenemos que alimentar el mundo, es que si es que no lo hacemos de esta manera no funciona. Hay cuestiones que no ayudan, ¿no? Como por ahí eh, unas técnicas de producción que pueden tener muy buenas intenciones en términos de no usar tanta porquería, pero que tampoco tienen tanto asidero en la biología, o en la química, o en la propia colmena, entonces por ahí efectivamente no funciona o tiene problemas para desarrollarse. Pero hemos estado desarrollando una apicultura con un alto uso de insumos, lo que genera dependencia, por lo tanto después no es tan fácil salir de ahí. O sea, no es llegar y salir. Si tú tienes un paciente con dependencia a químicos, si tú le sacas los químicos, si le sacas la droga, va a tener una crisis. ¿Cómo han transitado esa crisis? ¿Cómo les ha ido estos años de transición? Bien, 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 bien. Esa qué pregunta. Bueno, lo primero que dijimos es, cuando vamos a los requerimientos nutricionales, miramos, bueno, sale esto de la alimentación, nos encontramos con la escuela, ya lo tenían súper trabajado, entonces dijimos, bueno, alguna decisión tenemos que tomar. En principio, tomamos 5 colmenas de muestra que venían con el paquete tecnológico full, porque nosotros acá en nuestra comunidad también tenemos la primera unidad demostrativa que tuvo el INTA en la provincia de Buenos Aires, donde se ha aplicado sistemáticamente y prolijamente el paquete tecnológico. Logramos poder empezar a observar 5 de esa transición y dijimos, bueno, empecemos por la alimentación. Y lo otro que fuimos construyendo es decir, bueno, la alimentación no la vamos a negociar, el alimento es miel, y eso no lo vamos a negociar, no vamos a recaer en eso, y empezamos con estas 5 de muestra, que todavía la estamos mirando, que sufríamos porque dijimos cuánto van a sobrevivir la transición, ya que vienen con todo el paquete aplicado, con proteína, con insecticida, con recambio sistemático de reina cada 2 años, bueno, era todo. Entonces, ahí en esa muestra tomamos con reina de 2 años, con reina de 1 año y un enjambre, y empezamos por la alimentación. Hicimos el jarabe con miel, con propóleo, estaban felices, les cambió el temperamento, les cambió el color, les cambió la vitalidad, eso fue instantáneo. Creo que ya la segunda vez que fuimos a dar la segunda dosis de jarabe de miel, ya era impresionante la vitalidad de cada una de esas colmenas. Lo otro que incorporamos fueron los microorganismos.
Así que elaboramos los microorganismos, bueno, nos costó un tiempito más por su maduración, pero también lo incorporamos. Y lo otro que también inmediatamente incorporamos, porque estaba dentro de nuestras posibilidades, fue el piso técnico, piso sanitario. Así que con esas 3 cosas iniciamos la transición. Que dijimos, bueno, también es un montón, pero la realidad es que ya han pasado 3 años, esas 5 de muestra siguen vivas, claramente no están altamente productivas si miramos como indicador la cantidad de kilos de miel. Tenemos reinas que ya obviamente no están en condiciones de seguir poniendo huevos, están con baja población, pero están vivas. Y bueno, ahora empezamos a repensar cómo hacemos ese recambio de reina. Lo que sí está claro que no se murieron, no se enjambraron y están totalmente vitales. Después, el resto, cada una de las familias fue en su casa aplicando en la medida que podía. Lo que podemos decir de esto, que quienes, obviamente lo de la alimentación, ese es denominador común, dejamos mucha miel para pasar el invierno en estos primeros años de transición. Manu siempre nos decía que estábamos muy generosos, pero bueno, es parte también de los miedos, de no generar un impacto negativo. Y tenemos como varias muestras ahí, porque las que están con esa práctica son esas 5, que están vivas a pesar de que vienen realmente con el paquete tecnológico aplicado full. Después tenemos otros apiarios donde sí se aplicó el jarabe con miel y sí se incorporaron microorganismos, otros apiarios que no incorporaron microorganismos. Y se ha sumado el año pasado un productor que obviamente por distancias no puede venir, pero es de acá de la ciudad de Las Flores, que será 90, 100 kilómetros de donde estamos nosotros, que él sigue alimentando con azúcar porque ya la tenía comprada y bueno, obviamente le costará, le dará ruido el cambio, y empezó a incorporar microorganismos. Y realmente ya este es el 2º año que utiliza microorganismos y observa también lo mismo que observamos nosotros. Una mejora en la vitalidad, en la salud, le bajó la mortandad y bueno, ya pronto estará transicionando el tema de la alimentación. Que si bien no es parte del grupo de apicultura por apicultores, es un productor que tiene 200 colmenas, que se ha contactado con nosotros a través de los bioinsumos y le estuvimos contando lo que estamos haciendo y dijo, bueno, voy a empezar con los microorganismos. Bueno, antes que nada, dijimos, que avance y bueno, y así vamos. Y después, bueno, tenemos algunas otras experiencias que el otro día, que en realidad eso para mí es algo importante, creo que te lo he escuchado decir a vos, Manu, en algún momento, no es poner un poquito de cada práctica, un poquito de una, un poquito de la otra, un poquito del otro, y aquel me dijo, porque tuvimos una experiencia también, que me enteré el otro día, obviamente no sabía de esta situación, que había tenido una mortandad importante, y dice, bueno, no sé qué, y le responsabilizaron a nuestras prácticas. Pero la realidad es que también hay que decirlo, de 25 colmenas, supuestamente 3 habían empezado la transición, y esa transición de nuestras prácticas en definitiva no tenía nada, porque no agrandaron el nido de cría, creo que alimentaron una sola vez con jarabe de miel y propóleo, después dejaron miel, no pusieron el piso. Entonces, si de 25 supuestamente son 3 que están en transición y tenés una mortandad de 20, no es el problema de nuestra práctica. Ahí hay otro problema. Y bueno, también eso nos sirvió como experiencia, pero sabias palabras de Bruno, compañero de grupo, que dijo, también este sistema necesita que a uno le vaya bien que a uno le vaya mal, para decir, ¿vieron lo que están haciendo? Que están matando colmenas. Bueno, porque él ha intentado otros tipos de práctica y ha sido como la muestra de que el resto no funciona. Dice, necesitan eso, el sistema dominante, si se quiere, para decir esto no funciona, en vez de tomarse el tiempo y analizar, porque obviamente nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué puede haber pasado? ¿En qué no pudimos acompañarnos? ¿Qué sucedió? Y bueno, y también llegamos a esa conclusión. Es un apiario que no tenía ni una práctica ni la otra, un poquito de acá, un poquito de allá, y también eso lo charlamos, de ser cuidadosos con eso.
eso no va a funcionar nunca. Es decir, no voy a tomar ni la estrategia A, ni la estrategia B, ni la C. Voy a tomar un poquito de esto, un poquito de la otra. No, 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 no. O sea, ¿qué es eso de voy a probar en 3 colmenas 25? No, no. Además, lo que ahí está faltando también es como el convencimiento y la seriedad de trabajar bien, que esa es otra cuestión que también hacemos mucho hincapié, hace falta ser disciplinado, metódico, cuidadoso y hay que meterle. Es decir, hay que trabajar bien, hay que hacer los tratamientos en su momento, hay que alimentar cuando hay que alimentar, no es dejar así nomás al viento que pase lo que tenga que pasar, porque ya sabemos qué es lo que pasa. Em, Sabemos que esa no funciona. Y eso también lo he visto mucho en distintas experiencias con distintos productores, no necesariamente haciendo la prueba regenerativa, sino que simplemente apicultores convencionales que en algún momento quisieron probar algún ácido orgánico, no les funciona y dictaminan que el ácido orgánico no sirve, que el ácido oxálico no sirve. Pero en el fondo no se detienen a pensar en qué momento lo apliqué, qué porcentaje de barroasis tenía cuando lo apliqué, cómo lo apliqué, a cuántas apliqué, en fin, hay una serie de preguntas que hace falta hacerse para poder determinar, realmente poder diagnosticar es la raíz del problema, de dónde, qué origina el problema que en algún momento me generó alguna pérdida o algún daño. ¿Sabéis que este problema es súper complicado porque no solamente es el hecho como de que un método dominante quiere que falle el nuevo método, sino que también está como el ser humano metido ahí que está acostumbrado a una forma de apicultura y quiere es como un paradigma, ¿cierto? Es como el efecto paradigma que le llaman, que entonces él lo que quiere es como que corroborar que, que no va a funcionar. Ent- Entonces, porque aquí pasa mucho y pasa mucho en el campo que, no sé, a cualquier cosa y cambiémonos de la apicultura a la ganadería y les vaya enseñando que, bueno, para que la oveja no tenga esta enfermedad, vaya a tener que eh, entender el ciclo de la enfermedad de, no sé, po, el moquillo que de repente le aparece a la oveja y para eso hay que vacunarlas 3 veces al mes y a la primera muerte es como, no, no funcionó. Y no tiene nada que ver con pasar de convencional a orgánico o de convencional a natural, sino que simplemente tiene que ver con cambiarle el método a la persona. Entonces se te mezclan dos cosas, que es ese problema, el cambiar de método de convencional a orgánico y luego que la persona se convenza en realmente querer cambiar el método. Y ahí se transforma en un desafío súper grande. Yo lo veo aquí en la zona rural donde vivo, que es bien complicado, y que finalmente empieza a generar, no sé, yo siento como un desgaste de los dos bandos también, que es el mismo organismo que está tratando de entregarle a los apicultores o a los agricultores una tecnología nueva y no hay respuesta desde ellos, y también los mismos apicultores que, cansados de las nuevas metodologías, como que ya dejan de asistir a las capacitaciones o cosas así, porque ya no, si me van a enseñar un nuevo método y yo ya no quiero aprender, yo ya muero con la mía. Así. Hasta que se le mueren todas las colmenas y te aparece un apicultor que, no sé, pues le hizo caso a la charla de tal persona y fue como, no, es que yo le hice esto y cambió todo. Y ahí empieza como el ver para creer que también le llaman po, en la agricultura, ¿cierto? Como que si no está el éxito ahí puesto, si alguien no realmente logró duplicar la producción y mejorar la vida de la colmena, entonces no lo creo. Fíjate que, También, ah, perdón, no, dale, no, dale. por favor, es que si están, lo mío va de la mano con lo que decía Juanpi.
Si lo tuyo también, dale tú primero. No, en realidad que nos olvidamos del entorno donde se encontraban cada uno de los apiarios. Porque en esta revisión, decir, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué prácticas hacemos? ¿Dónde estamos? También era un apiario que está ubicado en un lugar donde fumigan a la otra parcela. Entonces, Claro, hay un montón de factores que van más allá incluso de la práctica misma. Claro. Para repensar, para esto que dice, bueno, si no es A más B igual C, sino que hay un montón, o sea, es la naturaleza misma y más allá de la colmena. Entonces, bueno, me había olvidado de eso también, que cuando nosotros nos juntamos, justamente creo que el valor está en que nos juntamos a pensar, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos? Bueno, ¿qué hicimos allá? ¿Qué hicimos acá? ¿Qué características tiene el proceso? Bueno. Sobre todo si tú tienes una experiencia que se está aplicando en distintos lugares, en distintos apiarios. Si tú tienes en distintos lugares, en distintos apiarios, en distintos contextos, una mortalidad, tú puedes decir, bueno, por ahí, ¿qué pasa? Pero si tú tienes una en un lugar específico, lo más probable es que se deba a una situación específica de ese sitio o de ese manejo o de una cosa que está localizada, ¿no? Uh-huh. Eh, siempre hay que poner mucho énfasis en aquello, en lo de la necesidad vital de poder diagnosticar adecuadamente. Porque si tú te equivocas en el diagnóstico, no vas a aprender, no vas a sumar experiencia. La única manera de aprender y sumar experiencia es diagnosticar correctamente. Y para diagnosticar correctamente tienes que entender cómo funciona el organismo, cómo funciona todo, ¿no? Por eso es tan importante, bueno, observar, leer no solamente literatura, sino que también leer, y sobre todo leer la colmena y el entorno. Lo que recién iba a comentar tenía que ver con lo que decía Juanpi del ver para creer, ¿no? Claro, es ver para creer que está muy bueno, pero a veces ni viendo. Yo me acuerdo una vez estaba dando unas charlas en la comuna de Maullín. Maullín está sobre el canal de Chacao, acá bien, bien al sur, un lugar muy húmedo, muy lluvioso, agreste, viento, es todo humedales, todo agua, todo. Y hay bastante apicultura. Y estábamos hablando de la experiencia con los pisos técnicos, desde la apicultura regenerativa, bla, 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 y por ahí un par de productores que estaban muy interesados en general en la charla, cuando escucharon piso técnico, inmediatamente les cambia la cara, fruncen el ceño, cruzan los brazos, y dicen, eso no funciona. Por lo menos aquí no funciona. Porque aquí la humedad, no sé qué. Y yo digo, bueno, puede ser. Puede ser. Ahora, si lo colocan solamente en la época de producción y no en invierno, no, no, aquí no funciona. Y digo, bueno, está bien, puede ser que aquí no funcione, porque efectivamente hay prácticas que funcionan muy bien en un territorio y en otro capaz que no funcionan tan bien. Ahora, yo lo he visto funcionando en prácticamente todos los climas, pero no me voy a poner a discutir aquello. Bueno, digo, bueno, puede ser, está bien, qué sé yo. Bien, fuimos a hacer una práctica a un apicultor orgánico muy conocido en la zona, un señor tenía 50 colmenas de manejo orgánico, al lado del canal del Chacao, zona muy húmeda, muy lluviosa, Saliendo del invierno, septiembre, y todas sus colmenas en doble cámara desarrollada, ¿no? En septiembre, saliendo del invierno. Septiembre en Chiloé es casi invierno todavía, ¿no? Es recién empezando a salir del invierno. Todas las colmenas, la mayoría en dos cuerpos, enormemente pobladas, preciosas, pesadas, cargadas de miel, alimentadas con su propia miel, con su propio polen y todas con el piso técnico sanitario puesto. Entonces yo a toma. propósito le pregunto al productor, veo que tienes el piso técnico puesto. Sí. ¿Y pasaste el invierno con el piso técnico? Sí, siempre paso el invierno con el piso técnico abierto. Entonces yo miro a estos otros dos productores de los brazos cruzados y les digo, ven que por ahí no es el problema el piso. Me dicen, no, no funciona. No. Y Ni sí, viendo, es sí, que ni viendo. no, no. El otro día estaba viendo, bueno, con el tema de la muestra de Barroa, que nosotros no hacemos muestra porque partimos de la base que si hay abeja y Barroa, para que vamos a hacer la muestra, es un trabajo más, qué sé yo. Y bueno, y por ahí
estaba en un congreso y decían que la muestra es clave, que es gratis, que no sé qué, bueno, es todo discutible, ¿no? Si hay abeja, si parto de que si hay abeja y barroa, ¿para qué voy a sacar la muestra? Si que haya 2, 3, 5, 30, lo voy a ver. Y el que trabajo es gratis, o sea, no es tan gratis. Si vos tenés el apiario a 50 kilómetros, tenés el combustible, la apertura, el estrés que generás, la abeja que matás, la cintura, o sea, qué precio le ponemos a esa cintura, qué precio le ponemos a ese trabajar innecesariamente, qué precio le ponemos al estrés que generamos en cada una de las colmenas. No es gratis, pero el ni viendo es ni viendo, porque había un estudio en inglés, un titulado así, que habían observado no sé cuántas colmenas, qué sé yo, y el 87% de todas las observadas, que eran miles y miles y miles de colmenas, tenían barroa. Por lo tanto, la conclusión es que si hay abeja, hay barroa. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quiero saber si tengo 2, 3 o 45%? Sabemos que está, o sea, es ni viendo. Generar todo eso que nos dicen es gratis. A los efectos académicos, científicos, vos querés hacer una observación y querés medirla, bueno, lo podemos charlar, pero a los efectos productivos, nosotros como productores, ir a hacer esa práctica, si te lo están diciendo en inglés y en un estudio, que después fue tema de conversación eso, no todos estábamos de acuerdo, les aclaro. Y pueden no estarlo. ¿Qué opinas tú, Juanpi? Em, no sé, yo creo que siempre está como en la decisión de cada uno y no sé, si no vaya a ser yo particularmente he hecho muy pocas veces esa prueba de, no sé, pues, de sacar las 100 abejas y pasarlas por agua y jabón y después hacer el conteo de la barroa. Llegó un punto en que simplemente lo hacía por mecánica, los tratamientos, y uno va viendo, digamos, o sea, uno igual ve si funciona o no funciona el tratamiento, digamos. Em, Ahora sí, yo he llegado a un punto, em, porque yo vivo bien aislado, entonces no hay ninguna apicultora alrededor mío, entonces estoy llegando a un punto en que me gustaría hacerlo para ver si tengo barroa, porque ya no la he visto hace 2 años, ¿cachai? Qué suerte. Entonces, claro, pues entonces ya lo haría para eso. Pero cuando tenía barroa, lo hice al principio porque me lo decían hacerlo y dije ya lo voy a hacer. Y luego ya lo dejé de hacer porque claro, uno la ve igual y trata de interpretar todas las señales que te van dando, la misma barroa y la abeja, y van desapareciendo esos indicadores en la medida que uno va haciendo los tratamientos al pie de la letra, y uno va viendo también mayor producción, menores enfermedades. Entonces, quizás como ese método tan científico, tan como brutal también de tratar de generar datos a costa de la vida de la abeja, yo lo encontré innecesario. Pero hay gente que le gusta, le encanta hacer eso. Y tiene como esa mentalidad de necesitar la data. No le, no le hago la cruz tampoco. A mí me pasa que, bueno, yo en 23 años trabajando con abejas no hice nunca un diagnóstico con agua jabonosa o con alcohol. He acompañado a colegas de la red a hacer el con azúcar impalpable y yo cuando lo hago, las veces que lo he hecho, siempre he hecho el menos exacto, pero que me arroja indicadores que me funcionan perfectamente, que es el barroa cada día naturalmente en 24 horas a través del piso técnico. Y eso te arroja siempre un resultado que te funciona perfectamente para poder adaptar tus tratamientos. Pero no digo que no haya que hacerlo. Yo creo que sobre todo hay que hacerlo
A ver, con agua jabonosa o con alcohol me parece totalmente innecesario a menos que estés haciendo una investigación, un estudio científico, en que Mm, necesitas exactitud así perfecta, bueno, bien, se entiende. Si es para temas productivos, Barroa calla naturalmente en 24 horas con el piso técnico o el azúcar impalpable, que bueno, que las tortura un poco para no las mata, funciona perfectamente. Te da un dato funcional. Yo pienso que puede servir a lo mejor si es que estás al principio medio desorientado, desorientada con la dinámica de la Barroa en tu territorio, cuáles son sus peaks, pero en general si tú entiendes la Barroa y la comprendes su biología y su ciclo en función del ciclo de la colmena, tú vas a saber los momentos en que tienes que hacer los controles para evitar el desbande. Y al mismo tiempo, si te atrasaste unos días, vas a ver la barra forética que te va a indicar 5% y rápidamente vas a actuar. O sea, si te están botando pupas para afuera, te están botando las nodrizas con las alas deformes, se te están perforando los opérculos es porque estás ciego y no lo viste. ¿No? Es una irresponsabilidad finalmente, o por ahí un descuido, qué sé yo. Pero, pero pienso que son herramientas que está bueno, que se pueden usar, que en determinados momentos hace falta, sobre todo al principio cuando estás como entendiendo la barroa en ese ecosistema en específico, pero estar haciendo testeos cada vez que vas a hacer un tratamiento, a mí me parece una pérdida de tiempo mm. bastante considerable. Y sí me preocupa el nervio ciático y el lumbago y todo eso, porque son cuestiones que las tengo encima, es decir, ya no me queda espalda, entonces trato de ser lo más económico que pueda en las intervenciones. Me hice mierda la espalda mis primeros años de apicultura, porque también trabajaba mucho, intervenía mucho, hacía más de la cuenta, y bueno, pues me pasó factura. Lo importante es Volvemos que, al principio ahí. claro. Volvemos al principio, donde se promueven prácticas que tal vez a los fines académicos, de juntar datos, está buenísimo, pero a los fines prácticos y a lo que es el laburo de campo propiamente dicho, hay otros indicadores, no necesariamente tendría que ser ese. Entonces, por ahí está bueno como hacer esas salvedades y no hacer una práctica sistemática y estricta 2 veces al año, con todo ese costo que implica. A mí lo que no me quedó claro de lo que decía Ian, como en el proceso de transición, las tres cosas que ustedes utilizaron, que fue los pisos técnicos, la alimentación, los microorganismos, no entiendo si implícito va como el tratamiento orgánico, Ah, tipo ácido oxálico o fórmico, o si siguieron con el pack de amitrado, no sé. no. El tratamiento con oxálico, en el caso de la mayoría de las familias y productoras que integran el grupo de apicultura por apicultores, ya venían usando solo oxálico. Mm, mm, Y en estas 5 que venían de la transición, que venían con flumetrina, que venían con amitraz, con oxálico, pasaron directamente a todo oxálico, el tratamiento con oxálico. Entiendo perfecto. que también empezaron a trabajar con cámaras de cría doble. Sí, 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 sí. Sí, en las 5 que vienen, las 5 que tomamos de muestra estricta, esas sí hicimos con cámara de cría doble y el resto de las colmenas del grupo fueron de acuerdo al pulso de la colmena misma. De hecho, propio por nuestra zona, tuvimos el año pasado en doble cámara un montón de colmenas bárbaro y este año, bueno, llegó a cámara y media. Tal vez la situación de este año dio para eso. Y bueno, y ahí estamos con algunas observaciones que a lo que venimos llegando es que, bueno, es observación, es año a año, también es abeja que está empezando a recuperar su naturaleza. Eh, bueno, estuvimos con que pronto seguramente después les voy a compartir una compañera que estudió sobre genética, que bueno, que nos da de alguna manera la razón de lo que viene sucediendo con la genética que hoy tenemos, al menos en nuestra zona.
de estas abejas que cada 2 años ya, de las reinas que ya no estarían siendo productivas y tampoco tienen un comportamiento de enjambrazón misma, no tienen instinto reproductivo. Porque estas 5, o sea, están las reinas, no están reproductivas y tampoco se van, o sea, están ahí, firmes. Entonces, bueno, de alguna manera también esa es otra observación y bueno, el tema de la doble cámara lo venimos con esas 5, sí, a rajatabla, les costó muchísimo crecer y después tenemos otras que súper bien, algunas que siguen en doble cámara y otras que están en cámara y media. Claro, porque tú hablas de esas 5, pero en el fondo es más de un apiario, es un grupo de familias que están trabajando, que están implementando, que están en toda esta transición. ¿Cómo resumirías los resultados de esta transición? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que va encaminada? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo están los ánimos en general? Bien, primero vitalidad. Si tengo que poner una palabra es vitalidad, porque lo primero que observamos, que no hemos tenido mortandad, cosa que durante años, bueno, entre un 5, un 10% de lo normal, bueno, resulta que no era tan normal, si al menos vamos hacia la naturaleza de la cosa, digamos, aparentemente no era tan normal que se muera un 5, un 10% porque no se han muerto, vitalidad, el grupo creciendo, hermoso, la verdad que cada vez que nos encontramos, a pesar de las distancias, porque por ahí no es que estamos acá en una comunidad chica, no, estamos a 50, 60, 70 kilómetros y ni de vuelta son 100, 120 cada vez que nos encontramos, eh, con muy buenas reflexiones, con animosidad, con ganas de seguir haciendo las cosas, lo que nos enriquece la mirada, las distintas miradas, es increíble, se han sumado familias. Ahora nos reunimos el domingo pasado y ya hay 2 chicas más que se quieren sumar ahí del barrio de Leopoldo y Lucía, que se quieren sumar a la producción apícola. Y después hay otros productores y productoras de la provincia de Buenos Aires que hemos ido conociendo y bueno, y también, ¿y cómo nos podemos sumar? Entonces, bueno, júntense en su zona. O sea, el consejo es, o sea, no, encantados de que se sumen a nuestro grupo, pero por ahí la invitación es, bueno, reúnanse en su zona con los productores, apicultoras más cerca que tengan y lo primero es empezar a charlar cuáles son las problemáticas o cuáles son los denominadores comunes y solito se va a ir construyendo. Para mí lo clave de este proceso es la vitalidad, el encuentro, el intercambio, la reflexión y la red. Es clave la red. Hermoso. Apicultura por apicultores y apicultores empoderados de la generación del conocimiento a partir de la experiencia. Esa es la clave. Linda, es muy potente lo que está pasando ahí. A mí la verdad que me entusiasma mucho ser testigo de ese proceso, haber tenido la oportunidad de estar ahí compartiendo, espero seguir teniéndola, porque la verdad que es muy interesante lo que están haciendo y es hermoso el entusiasmo y la energía que le ponen. Juanpi, no sé si quieres introducir nuestra nueva sección. Sí, bueno, yo quería agregar, conocer la iniciativa del CEPT, increíble, en verdad. Ojalá Chile y otros países tuvieran como ese tipo de iniciativa donde como que lo común y corriente es que la gente simplemente abandone el campo o los jóvenes, ¿cierto? Y que hayan programas que tengan como esta alternancia de aprender y luego ir a sus lugares, a lo rural y ahí ejercer un poco lo aprendido. Hermoso. Me gustaría que eso ocurriera aquí, que finalmente lo que tenemos es todos los jóvenes escapando de la ruralidad y nos quedamos con puros viejitos.
que ya van pasando los años y se va perdiendo y luego, claro, se vende y se transforma en una zona de agrado, no en un campo productivo. Solo Eh, pasto o solo pinos, pero nada de comida, un Mm. desastre. sí, no, así que excelente. Y encima que sobre eso estén aplicando la apicultura natural regenerativa o estén generando este tipo de red, reflexión y compartir, está buenísimo, muy inspirador, la verdad. Y más que abrir el nuevo segmento que ya fue abierto, ¿cierto? Es darle la posibilidad a Marianela de que nos dé alguna recomendación en esta sección de recomendaciones. No sé, pues el capítulo pasado recomendamos libros. No sé si Ujú. queréis seguir esa línea. Y Manu, no sé si tú también querías hacer alguna recomendación, pero queda en ti, sí, ¿qué nos quieres recomendar? Bueno, voy yo entonces. Ahí me despertaste algunas recomendaciones posibles. Por ahí, con esto de que decís del CEP y de la pedagogía de la alternancia y lo que implica para las ruralidades, hay un principio que los invito a todos a que lean sobre pedagogía de la alternancia, que lean sobre su filosofía y demás. Y hay un principio que es acción, reflexión, acción, que lo estuvimos como revisando hace un tiempito y me encantó que alguien dijo acción, reflexión, transformación. Así que bueno, invitarlos a conocer más sobre la pedagogía de alternancia, que hay experiencias más allá de la provincia de Buenos Aires. Y otro libro que para mí fue transformador, fue La Revolución de una brisna de paja, de Fukuoka, que lo recomiendo para empezar como de alguna manera a entender el mundo en donde estamos viviendo. Es, es clave, o fue clave al menos para mi experiencia. Tal vez haya otras cosas que no conozco, pero eso fue clave en poder mirar de alguna otra manera el mundo en el que habitamos. Aguante Masanobu Fukuoka. Muy buena recomendación y muy buena reflexión. Sí, buenísimo. Sí. ¿Alguna reflexión tú, Manu? ¿O recomendación? Ya que estamos. Eh, no puedo reflexionar a quemarropa. Tengo sobredosis el invierno trae eso, ¿no? Como mucho rato para pensar, pero siento que mi reflexionar funciona mejor. Capaz que en invierno me atrofia un poco, es como que esta cosa del frío, del día corto, de no poder salir porque está lloviendo demasiado, me genera como una especie de ansiedad que todavía no puedo administrar bien. Este año la estoy llevando mucho mejor, pero no la puedo administrar bien. Soy medio hiperactivo, creo, lo tengo que reconocer. Em, ¿Qué recomendar? Tú primero, Juanpi, que déjame pensar. Eh, me la tira. Se sacó el lazo. Acá decimos Sí, se sacó el lazo. se sacó el lazo. Se Se sacó sacó el el lazo. lazo. Y ese que se lo había tirado bien. Este. Em, nada, yo me quedo con uno con la reflexión de Marianela. Yo estoy pasando actualmente por un proceso ahí de transformación un poco, así que está buena esa frase. Em, en la recomendación anterior, el Mano recomendó un libro y mágicamente hoy lo tengo en mi poder, así que lo voy a empezar a leer. Y bueno, yo estaba con varios libros en el proceso, porque voy leyendo dependiendo del ánimo, ¿cierto? Entonces, si tengo que recomendar uno, entonces estoy recomendando el de, hoy se me olvidó el nombre, pero a ver, dame un segundo, lo tengo ahí. Es que se me olvidó el nombre del autor, que es Tristán, pero espera. Tristán Coso. Tristán.
Tristan Guley se llama, y el mundo secreto del clima, aunque se vea al revés, el mundo secreto Ándale. del clima. No, se ve bien, se ve bien. Va, yo lo veo bien. Re Sí. Ajá. entretenido, igual es un gringo y todo, entonces como medio muy gringo, pero es entretenido porque te va dando como cómo identificar los cambios en el clima, que igual finalmente, no sé, pues entonces te empieza a enseñar como qué significa cada lluvia y cómo se comporta cada lluvia y a qué se debe eso. Y entonces qué va a significar, por ejemplo, si es que va a llover más o va a llover menos o va a dejar de llover, las nubes que hay y cómo empieza un cambio de frente, etcétera, o sea, los vientos, qué sé yo, te empieza a enseñar de todo un poco, cosa que tú vayas como leyendo el clima en real, po, o sea, caminando por el campo, no como con una aplicación y pronóstico, sino como saber qué va a pasar en las próximas 24 horas, por eso. Pero al mismo tiempo, creo que lo que te va generando, y que finalmente, para ligarlo con la apicultura, y lo que decía un profe que tuve de la apicultura, que igual las abejas son un libro abierto, pues entonces también tenemos como que aplicar esta cosa, como este weón igual obviamente es un meteorólogo, y nosotros somos apicultores, y entonces de repente al entender un poco cómo funcionan ellos en leer el clima, también podemos empezar nosotros a ver cómo podemos leer las abejas, porque como hablábamos antes, cómo empieza uno a ver los indicadores de la varroa y todo, o de la abeja, la misma vitalidad de la que hablaba, el colorcito, el brillo, si están felices o no, todas esas cosas como que finalmente quizás la labor más importante en la apicultura termina siendo la observación, como de poder entender simplemente al abrir y en el no hacer también, que nos habla un poco Fukuoka, es como yo al abrir la colmena puedo ya como interpretar un poco y decir, ya, quizás no tengo que hacer nada ahora, simplemente por la interpretación o la observación. La Sí que observación está bueno. como base de la acción o Sí. de la no acción. No es no Mm, hacer, no es hacer por hacer y tampoco es no hacer por no hacer. Es hacer o no hacer en base a una observación, una lectura. ujú. Eso es apicultura. Esa es la reflexión. Mira cómo se cuelga. Apicultura natural, Ahí se apicultura puso el lazo natural nomás. y regenerativa. Hacé la aclaración, Manu. No cualquier apicultura. Es que debería ser la apicultura en base siempre a la observación. Y Mm, mira, esto es una caja de bombones. ajá. Yo conocí a Capra por este libro y a partir de ahí me fui a otros. Pero Sabiduría Insólita, conversaciones con personajes notables. Es un libro de ensayos medio autobiográfico de Capra, que es una belleza, porque en el fondo medio que te conduce por las experiencias que él tuvo en sus encuentros con personajes notables de distintas ramas del conocimiento y cómo le fueron despertando, gatillando y llevando a construir eh, su propia mirada. Es un libro exquisito, la verdad, que es para degustarlo. Sabiduría insólita, se los recomiendo un Me montón. gustó, me gustó. Está bueno, está bueno. Bueno, Dale. ahora nos despedimos, cada uno con su recomendación en la pantalla. Ahí va. Y Muy con bueno. esto nos despedimos hasta un próximo capítulo de La Abeja Rebelde Podcast. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias, gracias.